La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, viene de salud, y para el Telematutino 11 es un lujo contar con la participación del doctor José Joaquín Puello, eminente neurocirujano, maestro de la medicina, y es presidente del patronato de la ciudad sanitaria, el doctor Luis Eduardo Aybar. Buenos días, José Joaquín. Buenos días a los dos. Es un placer. Buenos días, doctor. Nosotros somos amigos, Sí. de tanto que nos vemos. Bueno, es que José Joaquín fue médico de mis hijos pequeños, de dos de mis hijos, de uno casi recién nacido y otro ya Así adulto. es. Así que José ha vivido parte de las angustias que ha sufrido mi familia. Tú no deberías mencionar eso porque la gente inmediatamente calcula la edad de uno. Eso ya no importa. No, pero Dios me ha permitido llegar hasta esta edad, por lo menos bien de la cabeza, las manos firmes todavía. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Yo nunca pensé que iba a vivir tanto y que iba a tener tantas bendiciones del Señor. Y trato de cumplir con, vamos a decir, con esa misión. Sí, porque normalmente el cirujano se retira relativamente temprano. Relativamente temprano. Porque hay unos trabajos muy bien sustentados de cuántas horas necesita un cirujano estar en el quirófano para que le dé el primer infarto. Eso está contabilizado. En algunos países no permiten el ejercicio a determinada edad. Sí, a los 65 años, a los sumos 70 años ahora, sí los retiran a los cirujanos. Lo cual yo no sé, porque fíjate, yo pasé un tema, una anécdota muy triste. Quien fuera mi tutor en la Universidad de Oxford en neurocirugía, el profesor Joseph Pennybaker, un genio de la neurocirugía, él se retiró a los 72 años y se fue a vivir a un sitio que se llama Danum. Eso es en el norte de Escocia, allá arriba en el norte, que es la base de los submarinos atómicos del Reino Unido. Y yo lo fui a ver retirado. Tenía un solo hijo, el hijo se había dedicado al hipismo, no al hipismo, no, al hipismo. Hippie. Y lo vi, tenía ya unos 3 años retirado, un hombre triste, acabado, un genio de la medicina y tuvo que retirarse. Entonces a veces uno piensa que el retiro debe ser algo así como tomar en consideración las herramientas cognitivas que ese médico o ese cirujano tiene y entonces retirarse. Y el segundo tema, que es un tema de actualidad, y eso sí yo lo quiero decir tal y como lo sabemos hoy día, en la medida en que un ser humano se retira tempranamente, el cerebro sufre. ¿El cerebro sufre? ¿Y por qué? Porque deja de recibir estímulos. Entonces hay una relación. ¿Y si recibe otros estímulos, doctor? Porque los estímulos no solamente son laborales. La gente no lo hace. Se retiran, se sientan en la casa a ver televisión, no salen a la calle. Y lo peor que puede hacer un ser humano en la etapa de envejeciente es aislarse. Entonces sabemos que de los 10 millones de neuronas que mueren todos los días, haga lo que uno haga, mueren 10 millones de neuronas todos los días. Pero si tú te aíslas, no hay estímulos al cerebro, más neuronas mueren. Finalmente el tema es para la gente que no está viendo. El uno caminar rápidamente al nicho de la demencia vascular está unido a la soledad y al retiro temprano del trabajo. La demencia vascular. La demencia vascular. Está ligada a la soledad y al aislamiento. Y al retiro. Entonces ahora se está planteando que, bueno, y ya se ha planteado seriamente, que la edad de retiro en los países del G8, G20, se eleve 5 años más. De suerte manera que a los 75 años pueda retirarse una persona que esté físicamente bien. Y eso es así. ¿Cómo lo hemos sabido? Por múltiples razones. Aquí en el país. Pero, doctor, ¿y las personas que nunca han trabajado, por ejemplo, que viven en un retiro permanente, y qué pasa entonces con el cerebro de esas personas? Eso es muchísimo peor. Son personas que se aniquilan desde el punto de vista conductual, totalmente. O sea, el que no trabaja, el que está sentado en su casa, es una persona que su cerebro es 100 veces, por decir un número, más viejo que su cuerpo.
Entonces el cerebro humano es así, el cerebro necesita ser estimulado todos los días. Doctor, en la última entrevista que sostuvimos con usted hablaba de que el cerebro era bonito, que tenía un rosado precioso y que era un órgano bello. Sabemos que cuando se habla con un neurocirujano, la gente de una vez asocia de que si hay que ver el cerebro y abrirlo, o es por una hemorragia, por un trauma, por un tumor, pero como el cerebro tiene tantas funciones dentro, siempre es por eso, o como el cerebro también ahí está almacenado lo que son los pensamientos, los recuerdos, la lógica, el pensamiento abstracto, la capacidad de decisión, todo eso está en esa computadora. ¿Algunas de sus intervenciones tienen que ver con problemas del cerebro que tienen que ver con enfermedades psiquiátricas? Sí, esencialmente cuando nosotros operamos, déjame hacerte dos anotaciones importantes. Ya. Los lóbulos frontales de nosotros, que sí. están aquí, en la parte delantera. La parte delantera del cerebro humano, son los lóbulos que nos mantienen a nosotros en contacto con la realidad. Eso es lo que el pensamiento... Les voy a narrar experiencias personales. Yo tenía unos pocos años que había regresado de Inglaterra. Ya. Y aprendí a hacer una cirugía, realizar una cirugía que ya no se hace. Y era desconectar a los pacientes con trastornos psiquiátricos graves, sí. Desconectarlos. Lobotomía, ¿no? Que era la lobotomía ¿Desconectarlo frontal, de qué, doctor? del entorno. Entonces era una cirugía terrible. Hay una película de esa. Yo hacía dos agujeros aquí uno de cada lado, hasta este nivel, con lo llamo una espátula, que es un retractor que nosotros usamos, que tiene más o menos el ancho de mi dedo índice. Yo colocaba el retractor dentro de los lóbulos frontales y hacía este movimiento con la mano. Y desconectaba los lóbulos frontales en pacientes que eran esquizofrénicos serios, gente con gran agresividad, con trastornos que no se iban a mejorar, porque hoy día los tratamos con medicamentos. Eso ya no se hace. Lo que yo quiero significar con esto es que el cerebro es el centro de nuestra personalidad. Es el centro de la personalidad. Y de la conciencia. Ok, ¿y los trastornos de personalidad se ven en el cerebro? Tú no lo puedes ver porque no hay forma de que tú lo veas per se, pero sí tú sabes los síntomas que... Es decir, por clínica, y uno dice. Por clínica, claro. Si estructuralmente no se aprecia. Y sabes también el efecto que los fármacos le hacen al cerebro. Ese es un tema de moda hoy día porque están usando sustancias que anteriormente nosotros ni las mencionábamos, como la psilocibina, que es un estimulante alucinógeno del cerebro que se está usando ahora para tratamiento psiquiátrico. Entonces el cerebro reacciona a ese tipo de sustancias que alteran la función del cerebro. Y en segundo lugar, esto muy pocos médicos lo saben, cuando nosotros operamos el cerebelo, es la parte que está detrás. Está aquí, el cerebelo, que es el órgano del equilibrio. Del equilibrio, pero hoy sabemos que es también el órgano del ánimo de los seres humanos. Entonces, ¿y qué enfermedades? No, en el cerebelo puede haber de todo, tumores, desde un infarto hasta tumores, pero generalmente tumores es lo que nosotros más operamos. Y empezamos a notar hace unos años que los pacientes que operamos del cerebelo tenían trastornos cognitivos en cuidados intensivos. Entonces cada día se descubre más y más sobre el cerebro, un órgano que no solamente es un órgano que se maneja con neurotransmisores, sino por algo que les voy a decir que la gente no sabe. 100.000 millones de neuronas tenemos. 100.000 billones. Cada neurona que nacemos tiene un voltio. Un voltio. Esa era mi próxima pregunta. Electricidad. Si el cerebro tiene electricidad. Una planta eléctrica. Tiene una planta eléctrica. Y a veces se producen cortocircuitos o que haya interferencia. Claro que sí. ¿Y se traduce eso en comportamiento? Claro que sí. Porque el cerebro usa su electricidad, la usa para conectarse entre ellos. Las neuronas no se tocan, pero se hablan y tienen entonces conexiones eléctricas y tienen conexiones químicas. Qué interesante esta eléctricas y químicas. Qué interesante esta pregunta.
Porque si nosotros lográsemos sacar toda la electricidad del cerebro, nosotros le pudiéramos dar luz a todo el Caribe del cerebro tuyo, Ramón. Increíble. O sea, el cerebro es un órgano eléctrico. ¿Y cómo se conecta el cerebro con otros órganos? Con el corazón, con el estómago, para hacer que en algún momento haya más latido, sí, o que en algún momento haya acidez ante el peligro, etcétera. El cerebro lo gobierna todo, absolutamente todo. El cerebro lo gobierna todo. Absolutamente todo lo que somos, todo. Mencionen los sentimientos lo gobierna el cerebro. El alma, la tristeza, la ira, el deseo sexual, todo lo gobierna el cerebro. El corazón, los intestinos, los riñones, el hígado, los movimientos, los ojos. El cerebro lo gobierna todo. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace porque tiene nervios especiales que van a esos órganos. Uno de esos nervios, que se llama el 10º par craneal, se llama vago, nace en la profundidad del tallo cerebral, y de ahí entonces él, a través de la arteria carótida, llega a la arteria, llega luego al corazón, de ahí baja por el diafragma hasta el estómago, y de ahí se van los intestinos. Razón por la cual hablamos del segundo cerebro. Y ese es un estudios que nos han demostrado hasta dónde nosotros estamos llegando en las investigaciones del cerebro humano. José Joaquín, ¿qué papel va a jugar la inteligencia artificial en la medicina general, pero en tu rama en particular? Sí, bueno, dos cosas, lo que no están viendo. Yo tengo una ponencia para el mes de junio sobre la inteligencia artificial. No me quiero autoelogiar, estoy muy lejos de eso, pero he seguido muy de cerca hasta hacia dónde vamos. ¿Qué sabemos hoy día? Eso es lo más importante para los médicos que nos están viendo. La inteligencia artificial nos va a ayudar al día de hoy, o nos ayuda en dos cosas, y lo voy a decir tal y como lo sabemos: las radiografías. Cuando la inteligencia artificial ve una radiografía, señores, ve cosas que el radiólogo no ve, que nosotros no vemos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, con la inteligencia artificial, una mujer que está desarrollando un carcinoma de la mama, de los senos, la inteligencia artificial la puede diagnosticar 5 años antes de que realmente el radiólogo la pueda ver. Y con los exámenes de laboratorio todavía mucho más. Fíjense, mis queridos amigos, que nosotros cuando recibimos los análisis de un paciente, nosotros hacemos esto, todos los médicos, página por página, y vamos rápidamente. Bien, exacto, viendo los valores. Sí, los valores, pero a veces no nos detenemos lo suficiente para aquellos cambios mínimos que aparecen, por ejemplo, en un examen del colesterol de la grasa. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial explora los cambios más mínimos que un ser humano pueda tener. Entonces, en conclusión, en estos momentos que estamos hablando, la inteligencia artificial va a ayudar notablemente en el diagnóstico radiológico y en la interpretación de los exámenes de laboratorio. Y de ahí obviamente pasamos a otros planos, como es el plano de las llamadas, que está de moda ahora, las llamadas enfermedades raras. Este es uno de los temas ahora enfermedades raras. Este es un tema ahora que lo estamos manejando en los grandes hospitales del mundo, porque hay una cantidad importante de enfermedades que la mayoría de los médicos que estamos en la cotidianidad no las vemos prácticamente. Y la conocen a veces. Sí, no solamente no se conocen, sino que los síntomas no los sabemos interpretar. Por ejemplo, voy a poner un caso. Te llega un niño y la queja de la madre es: doctor, pero mi niño tiene un color gris en el cuerpo entero. Ese es el síndrome de los niños grises. Eso es rarísimo. Un médico, la mayoría de los médicos se pueden pasar su vida entera y nunca ver un caso de un niño gris. Quiere decir que cuando te llega un primer caso, tú no entiendes lo que tienes delante. O en ese mismo orden, te llega una madre y te dice que su niño nació bien, se crió bien, y a los 4 años él no conocía sus manos.
te lo dicen a sí mismos. Él no conoce sus manos, él no puede tomar esa tacita de agua y llevársela a la boca o a la cucharita, porque la función de las manos, ya el cerebro La desconectó. La desconectó. Wow. Bueno, entre paréntesis, eso se llama síndrome de Rett, R-E-T-T. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Que cuando tú alimentas a la inteligencia artificial con esos síntomas que tú no entiendes, entonces tú podrías llegar a diagnosticar cotejando las enfermedades raras. Y que la gente no se engañe, no engañemos a la gente, no es que son tan raras. Estamos hablando que algunas de esas enfermedades aparecen un caso por cada 20.000 o cada 50.000 personas, lo que quiere decir que en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, va a haber miles de esos pacientes. Entonces, ese es uno de los temas modernos ahora que nosotros estamos manejando en las escuelas de medicina, enseñándole a los médicos que hay un capítulo en la medicina moderna de enfermedades raras que nosotros tenemos que reconocer. Finalizo el tema de la siguiente manera. Eso nos lleva entonces a un mundo todavía inexplorado, como el lado oscuro de la luna, que es el mundo de la neurogenética. O sea, el papel que la neurogenética que nos cubre a todos los seres humanos. De hecho, en este momento que nosotros ustedes estamos conversando, en el tema del autismo sabemos que el gran peso específico de los síntomas y signos del espectro autista es genético. Hay otros temas ambientales, del entorno, etcétera, la herencia, pero la parte genética es la que nosotros entendemos que es por donde anda el conocimiento pleno del autismo. Entonces la medicina ha dado un cambio ahora con la inteligencia artificial y todos los días sale una nueva ciencia. Señores, pero ¿quién iba a pensar que nosotros vamos a tener que volver a las escuelas de medicina para conocer el papel de las proteínas en el cerebro? Las proteínas, se llama proteómica. Las proteínas. Sí, pero ¿quién iba a pensar en el momento que nosotros tres estamos hablando que hay una nueva ciencia que es la neuroreumatología? Y la gente a veces me pregunta, pero doctor, ¿y qué tiene que ver una articulación con el cerebro? Bueno, pues sí. Hay una relación íntima entre el cerebro y las enfermedades reumatológicas. Entonces, yo lo que al final de mi vida, de mi otoño profesional, cada día me sorprendo más de las cosas que hoy sabemos, que anteriormente ni siquiera nos las imaginábamos, y eso ha hecho que la medicina se convierta en una profesión interesantísima por el hecho de que nos sorprende todos los días. Por ejemplo, no se rían con lo que les voy a decir. No. Han encontrado, que me oigan bien los hombres ahora, han encontrado el gen de la fidelidad. De la fidelidad. Como lo están oyendo. Un gen. El gen de la fidelidad. La han encontrado en animales, se llama el tomillo, que es un roedor. Y han encontrado un gen, porque se llamaba mucho la atención el comportamiento de ese pequeño animal. Al estudiarlo genéticamente, encontraron un nuevo gen, que es el gen de la fidelidad. Por eso es que el tomillo, cuando escoge su pareja o su parejo, no lo cambia. Lo escoge para siempre. Sí, entonces ustedes se fijan cómo la ciencia nos va dando informaciones pertinentes que nosotros ni remotamente lo imaginábamos. Miren, yo quiero confesar aquí públicamente que lo que yo estoy viviendo o lo que los médicos estamos viviendo, los médicos de mi edad estamos viviendo ahora, y lo que estudiamos en la escuela de medicina, allá por la década del 50 al 60, es una cosa totalmente diferente. Completamente distinta. Totalmente diferente. Lo que es igual todavía sí abrir el cerebro. Sí, pero ahora eso ha cambiado. Diferente. Eso ha cambiado. Ahora tenemos la inteligencia artificial
que nos lleva a las profundidades del cerebro con el menor daño posible. Ese es un tema también que yo quisiera como que... Vamos a hablarlo en el segundo Sí, bloque. vamos a hacer una pausa porque ahora que esto se está poniendo interesante. Volvemos en unos minutos con el doctor José Joaquín Puello. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, honrado con la participación del doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, maestro de la medicina dominicana y director de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Doctor, como está todo en el cerebro, desde los sentimientos, las emociones, la inteligencia, hasta los genes de la fidelidad, Sí. el cerebro se modifica con el entorno, con el ambiente. Totalmente. Ese es el otro tema que manejamos. El entorno es clave para el cerebro, clave. Yo puedo dar un ejemplo clásico que lo estamos viviendo todos los días. Si un niño en plena formación y maduración de su cerebro, que comienza aproximadamente a los 8 o 9 meses después de haber nacido, comienza ya la gran maduración del cerebro, que es la sinaptología y la mielogénesis. Si ese niño ve que el esposo golpea a la madre de manera constante, el cerebro lo aprende. Y él va a golpear a su novia o a su esposa o a su hija cuando crezca. El cerebro se va adaptando al entorno y el entorno al cerebro. Y obviamente de ahí es que viene el tema de la educación. Doctor, ¿y si ocurre lo contrario? Discúlpeme. Si ocurre lo contrario, si ese niño o esa niña no vio esos patrones de comportamiento y lo tiene, entonces... Es muy raro, sumamente raro. En psiquiatría infantil es rarísimo, porque el cerebro del niño copia y nosotros lo manejamos de la siguiente manera. Pero siempre, perdón, el doctor, el mensaje se emite, Sí. el emisor, y hay un receptor. Todos los cerebros tienen la capacidad de recibir la información igual. Absolutamente, todo, exactamente igual. O sea, el Así cerebro, que, el cerebro es como una esponja, es como una esponja. Si en la crianza hay un mensaje positivo de un hogar estable, de un hogar... Sí, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. El cerebro nace con todas sus herramientas para desarrollarse, pero hay algo que nosotros tenemos que entender, lo que hacemos neurociencia. La conducta del ser humano es aprendida, una gran parte. Hay una que es genética, hay cosas genéticas, por ejemplo, ¿qué es genético? El lenguaje, genético. ¿Qué es genético? El sueño, eso es genético. Tú no duermes porque te da sueño, no, es que eso se sabe desde hace millones y millones de años. Cuando el sueño apareció en los primeros seres humanos hace 2.5 millones de años, está en nuestros genes. Y está en nuestros genes porque hay un entorno. ¿Y cuál es el entorno? La luna. Si la luna no existiera, no dormiríamos. Entonces el ser humano, esto es neuroantropología, el ser humano aprendió en los primeros millones de años que estuvo en el planeta que tenía que dormir para que su cerebro se desarrollara. De hecho, el que no duerme, el cerebro no se desarrolla. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos primeros meses o años de vida del niño son clave, y hay que entenderlo así, sobre todo en la construcción de la familia. El primer hogar, porque el segundo hogar de nosotros, los seres humanos, es la escuela o el entorno social, ese es el segundo hogar. Y el cerebro va como una esponja adquiriendo esas habilidades que las ve y las copia. Entonces de eso, bueno. Perdón, José, ¿y a qué edad ya se completa el desarrollo del cerebro? El cerebro se completa alrededor de los 30 años. 30 años. Y es probable, de acuerdo a los estudios más modernos, que todavía pasados los 30 años el cerebro está en evolución. Ahora sabemos que a los 30 años sí es como el límite de... Ahí empieza en picada. Sí, bueno, y ahí empieza entonces... El deterioro. Yo escuché en una entrevista, José Joaquín, y es bueno plantear lo que tú
comentabas que en el caso de personas que eran gays o lesbianas, es decir, en la estructura del cerebro se notaba la diferencia. Sí, esos son estudios histopatológicos de la Universidad de California. Eso estableció aquí un debate tremendo que yo realmente lo corté, porque la gente tiene que entender que nosotros los que hacemos ciencia, lo que decimos está basado en evidencia. Yo no puedo venir con ustedes dos aquí, por respeto a ustedes y al público, a decir cosas que no estén demostradas. No me puedo inventar cosas, no puedo, o sea, no tengo el derecho a inventarme cosas. Entonces, en la medicina moderna, nosotros hablamos de evidencias que están ya basadas en experimentos, y muy importante, evidencias que han sido repetidas por otras personas o por otros investigadores. Con respecto al sexo, el sexo está determinado en el cerebro, ahí donde está determinado. Mi pregunta, o la pregunta que me hacen las personas, el hecho de usted tener un órgano sexual, ¿te hace hombre o mujer? No. ¿Que no? No. Esos son los caracteres sexuales externos. O sea, usted puede tener el sexo visual, pero no necesariamente corresponde al sexo que está en el cerebro. Y eso la gente lo tiene que entender, que es así, porque está demostrado dónde está el sexo de nosotros, o sea, en qué parte del cerebro está. Y no solamente está demostrado, sabemos inclusive las diferencias histológicas que tiene esa parte del cerebro de una mujer con respecto a un hombre. Entonces, eso ocasionó un debate tremendo aquí en el público y los influencers. Y yo realmente, Ramón, paré esa discusión porque lo que yo leo y lo que yo veo y lo que yo estudio es de investigadores serios. Científicos, sí. Entonces, ese tema, el tema del sexo llama mucho la atención por razones obvias. Por razones obvias, la gente tiene una inclinación, no una morosidad, no, una inclinación a que nosotros los médicos hablemos del sexo. Sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, que ahora los cerebros, cuando se cortan los cerebros de los hombres o de las mujeres y se estudian con la microscopía electrónica, tú encuentras las diferencias que nosotros tenemos, y eso está en el cerebro. Y las hay, cerebralmente hay diferencia entre un hombre y una mujer. Sí, claro. Hay diferencia, definitivamente. Pero no guarda relación con la inteligencia, por ejemplo. No, el tema de la inteligencia... Usted está por reír. Sí, el tema de la inteligencia es un tema que tiene que ver, y esto se lo quiero decir como lo sabemos hoy día, tiene que ver con la cantidad de conexiones que el cerebro hace frente a un hecho determinado. Miren, déjeme explicar. ¿Se desarrolla entonces? Sí, déjeme explicarlo. Y es modificable partiendo de esa afirmación, digo yo. De la manera más visual para la gente que nos está viendo. Si ahora mismo yo tomo tu pensamiento, tus pensamientos, ¿no? Y ahora, en este momento, sí, y los pongo en un disco como los CD, pero ahora mismo, como está tu cerebro. En tiempo real. Y lo pongo uno sobre otro, los discos de tu pensamiento, llegaría en este momento un poquito más allá del lado oscuro de la luna. ¡Uepa! Usted se está imaginando lo que eso significa desde el punto de vista de la neurofisiología. En este instante que nosotros estamos hablando, hay miles y miles de billones de información en el cerebro de nosotros. Lo único que no nos damos cuenta, pero sabemos que las conexiones entre las neuronas es algo que por millones y billones de conexiones en un momento determinado. ¿Cómo mantenemos sanas las neuronas? O que se mueran menos. O que lleguemos a una edad, por ejemplo... Y que no hay manera. Por ejemplo, uno llega a la edad de los 80. En el caso de nosotros, la vida diaria,
conservar aquellos factores de riesgo, evitarlos, obviamente hipertensión arterial, una mala dieta, el no hacer ejercicio, el no leer, el no entrenar. Espérense, un momentico. La gente sabe que cuando tú lees o aprendes un idioma, las neuronas mueren menos. Mueren menos. No solamente mueren menos. Oye, si tú ahora mismo, a partir de hoy, Deme la tarea. Tú comienzas a aprender mandarín. Dentro de un año, cuando yo cuente tus neuronas, tú vas a tener más. Lo que estoy diciendo con esto es lo que significa para el ser humano la educación, la lectura, el mantener el cerebro realmente entrenado en función, etcétera. Pero a veces la gente no nos hace caso a nosotros, y son cosas que nosotros sabemos, no las estamos inventando. Doctor, el tema de las adicciones, la adicción está en el cerebro y el uso de los electrochoques, si se usan en... Interesantísima esa pregunta. Miren, el cerebro humano tiene receptores para la adicción. ¿Tiene receptores para la adicción? Sí, señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted está utilizando una sustancia adictiva, el cerebro tiene un receptor que se ríe cuando entra y quiere más. Esa es la razón por la cual curar las adicciones es muy difícil. Muy difícil. Porque el cerebro tiene receptores para la morfina, para la marihuana, para el tabaco, para el alcohol, etc. La neurona, que es una célula muy especial, inmediatamente entra una sustancia adictiva, ella se acostumbra. No solamente se acostumbra, yo lo voy a decir en términos coloquiales, quiere más. Por eso es que la adicción es tan difícil realmente de controlar. Y de ahí no nos da tiempo para hablar. Yo tengo una pregunta de un minuto, una pregunta muy especial de alguien que sabe mucho de esto. Dice, ¿qué diferencia se ve en el cerebro neurodivergente, específicamente de una persona TDAH? No hay diferencia. Cuando tú cortas el cerebro... O sea, déficit de atención. Sí, cuando tú cortas el cerebro de una persona con el espectro autista y tú lo comparas con el cerebro de otra persona, no hay gran diferencia, realmente no. Lo que plantea entonces que es un problema muy íntimo de la neurona, que tú no lo ves, ni siquiera con la microscopía electrónica, porque la interacción de las neuronas, como dije al principio del programa, la interacción de las neuronas está basada en una interacción química y una interacción eléctrica. Pero la que predomina, subrayemos esto, la que predomina es la química. La química. Qué pena no tener más tiempo, pero ¿cuánto nos aprende con José Joaquín Puello en menos de media hora? José Joaquín, muy agradecido. Muy bien, gracias a ustedes otra vez. Doctor. Nos vamos a comerciales. Retornamos, ¿no?, con la recta final del Telematutino.